Prisma TV, un país, distintas miradas. En el barrio Yungay, Sotomayor 264, encuentras lo mejor de la gastronomía peruana junto a una gran variedad de platos y tragos al estilo único del chef y sus preparaciones. Ceviche, lomo saltado y los más sabrosos sour. Ven junto a tu familia y amigos a disfrutar de los sabores más ricos del Perú. Visítalos de 12 a 24 horas o haz tus pedidos al +569 7874 7932. Te esperamos con todo el sazón y estilo único de nuestros productos. Búscanos en TikTok, Tiki Taka, sabor peruano. Prisma TV, un país, distintas miradas. Bueno, aquí estamos una nueva semana en Ecolabs con un gran invitado, que yo lo admiro mucho, él sabe, porque tiene una gran experiencia en medio ambiente, biodiversidad en general. Tenemos acá a Mauricio Fabri, doctor en conservación y gestión de la biodiversidad. Y fuiste un hito, el primer egresado en la Universidad de Santo Tomás. Súper admirable. Cuéntanos, Mauricio. Oye, Maika, estoy feliz de estar aquí en Tulín, está bonito, ahí estamos con piedra, aquí en Prisma TV además, que es que está innovando, haciendo televisión desde los territorios, así que muy feliz de estar aquí en tu programa Ecolazo. Y primero decirte que yo también te admiro mucho y me encanta cómo eres como dirigente, siempre preocupada de tus vecinos, preocupada del medio ambiente. Nosotros nos conocimos en una mesa que era una mesa de malos olores, de vecinos que tenían muy malos olores, ¿no es cierto? Y gracias al empuje tuyo, ahí hicimos una mesa de trabajo donde estuvo el gobierno nacional, estuvo la Seremi de Salud ahí, que hay que reconocer el trabajo que hicimos, estuvimos nosotros como gobierno regional, llegamos a un protocolo, a unas inversiones, así que yo también te admiro mucho, Maika, muy contento de estar aquí en tu programa Ecolazo. Y en un tema que Mauricio ama, la biodiversidad. Sí, lo amo y he dedicado mi vida a la biodiversidad y hoy día estoy en un puesto que incluye la biodiversidad y otras cosas más, a la planificación y desarrollo regional, pero desde chico siempre como que mi interés por el mundo natural, yo creo que todos lo tenemos en alguna medida, ¿no? Pero tenía una pasión, una curiosidad por el mundo natural, por los bichos, por los animales, por la planta. De chico jugaba a ser doctor de planta, etcétera. Tenía como eso y mi sueño, Maika, era ser veterinario zoológico. Ese fue mi sueño. Y lo cumplí muy rápidamente. Una vez que me titulé de médico veterinario en la Universidad de Concepción, hice una residencia en la Universidad de California en Davis y volví a trabajar acá a Chile con mascotas exóticas y luego me contrataron en el Zoológico Nacional. Fui muy feliz siendo veterinario zoológico. Pero te diría que a los pocos años me empezaron a dar más responsabilidades. Empecé a tomar puestos más directivos. Primero fui jefe de departamento, después fui jefe de división, y después fui director del zoológico, y después fui director del parque metropolitano. O sea, fue aumentando mi responsabilidad porque me empezó a importar también el impacto de mis acciones. O sea, yo sabía que podía sanar a lo mejor una berrapaz que llegara herida, rehabilitar, ¿no es cierto? Hice cirugía en jirafa, hice cirugía en cocodrilo, trabajé con cóndores andinos, con flamenco, y eso me llenaba mucho, pero si no cambiamos la forma que tenemos de habitar los seres humanos, no sacamos nada con salvar a un animal, o un bosque, o una planta. Necesitamos tener una forma de convivir con la naturaleza distinta. Eso fue lo que me empezó a importar. Entonces mi carrera fue complementándose con otras cosas, con comunicación estratégica, liderazgo, coaching ontológico, para poder llegar a eso. Oye, Mauricio, ¿y este estudio que te llevó a ser el primer doctor en gestión y biodiversidad, lo hiciste en Batuco? Sí, pues lo hice en la comunidad de Batuco. Mira, siempre lo profesional se mezcla con lo personal, ¿eh? Entonces yo
me fui a vivir al norte de Santiago, me fui primero a Colina, ¿ya? Y estuve viviendo 16 años en Colina, entonces iba mucho al humedal de Batuco y lo encontraba increíble, o sea, como tan cerca de Santiago, o sea, literalmente, desde la Plaza de Armas hasta que tú puedas ver una garza cuca en vía silvestre, son 40 minutos. En 40 minutos tú llegas a un lugar de contacto íntimo con la naturaleza. Entonces tenía mucha como interés por ese lugar. Luego, cosas de la vida, me separé, me divorcié, me fui a vivir solo, traté de vivir cerca de mis hijos, entonces me fui a Batuco, me fui a vivir a Batuco. Me fui a vivir a un lugar que se llama Mirador del Valle, donde desde donde yo vivía miraba todos los días el humedal de Batuco. Entonces empecé a ir más. Y entonces mi tesis doctoral la hice en el humedal de Batuco, donde estudié las aves que ahí viven, que es muy importante la biodiversidad que ahí vive. Fíjate que 1/3 de las aves descritas para Chile habita en el humedal de Batuco. Así de importante, que no hay ningún otro humedal en la región metropolitana tan importante como Batuco. Y bueno, y en ese sentido, no solamente estudié las aves, sino que también las personas que están alrededor, cuáles las percepciones que tienen respecto. Eduardo Acuña está ahí, es parte de la comunidad, por supuesto, está la Fundación Batuco Sustentable, está la Fundación San Carlos de Maipo trabajando ahí, el municipio trabajando, hay también una brigada forestal que es bien importante, que se llama el Roble Alto, también hay gente que trabaja por Chicago, hay harta comunidad trabajando, a veces se pelean entre sí, como pasa en las comunidades, ¿cierto? Pero todos con el mismo objetivo de poder conservar esos recursos naturales. Entonces, ahí hice mi tesis doctoral, además analicé la laguna retrospectivamente con satélites, y fue eso bien interesante, fue bien bonito, como que cerrar esta admiración con esta tesis doctoral en ese lugar. Y tan completa, estuve revisando, pero increíblemente es larga. Le pusiste el corazón y el alma, o sea, sí. Maravilloso. O sea, ayer tuvimos un congreso iberoamericano con muchos líderes ambientalistas de la región completa, y una líder indígena dijo unas palabras que fueron muy hermosas. Dijo, la biodiversidad nosotros le decimos territorios. Y en esto el hilo ancestral nos va uniendo a todos. Y conjuntamente somos retejedores de este planeta. Que nadie sobra. Todos son importantes para poder construir el futuro en relación a las problemáticas del planeta en sí, del clima y todo lo que está pasando hoy día, las lluvias, los terremotos, el frío, el calor, infinidad de problemáticas. Y en ese aspecto, Mauricio, ¿qué crees tú que se puede hacer desde ya en relación a cambio climático como aporte desde estos retejedores que somos nosotros, somos todos en esta biodiversidad? A ver, varias cosas que decirte. Primero, que linda las frases que dijo esa persona. Efectivamente, nosotros para entender las cosas les ponemos nombres, y hacemos como algo en nuestra cabeza que se llama constructo cognitivo. Decimos la biodiversidad, cuando decimos esa palabra, es como que algo que estuviera fuera de nosotros. Exacto. ¿No? Pero en realidad, nosotros somos parte de esa biodiversidad, ¿ya? No solo nosotros, sino que también nuestros ancestros. Aquí, por ejemplo, tenemos biodiversidad, ¿cierto? Tenemos una plantita, aquí tenemos otra. Tenemos acá. Tenemos algo que es parte del ambiente, que son las piedras. Tenemos un producto de la biodiversidad que es el agua. Esta agua que estamos tomando hoy día es agua que viene de una cuenca, que es la cuenca del río Maipo, que depende de los humedales altoandinos y también de los glaciares. Entonces, nosotros, la biodiversidad no es algo que sea bueno conservar por algo ético. Nosotros somos biodiversidad y necesitamos biodiversidad primero para respirar. El oxígeno que respiramos, ¿de dónde viene? De los árboles y de las plantas. Es biodiversidad. El agua que tomamos proviene de los ecosistemas. Es biodiversidad. Y lo que comemos, Maika, lo que comemos depende de la biodiversidad. Entonces, es muy relevante. Ahora, así como hemos creado estos constructos de biodiversidad, también hemos creado otros constructos que tienen que ver con la productividad, con la economía, ¿cierto? Que son inventos nuestros como parte de la especie que somos, como una especie muy cultural. Por mucho tiempo,
sobre todo después de la revolución industrial, en el año 1850, empiezan a aparecer las máquinas, la automatización, etcétera. Por mucho tiempo ocurre que nosotros vemos la productividad como algo lineal. Algo muy sencillo, algo que incluso aprendemos en el colegio. Están los recursos naturales, esos recursos naturales yo los cosecho, los extraigo, produzco algo, hago algo con esa materialidad, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un papel, ¿ya? Yo pesco un árbol, lo corto, ¿cierto? Y hago un papel, y el papel lo distribuyo, lo vendo, lo uso, y después que lo uso, ¿qué hago? Lo boto, ¿ya? Esa forma lineal de ver el mundo productivo es una mentira, es una falacia, porque no funciona así el mundo natural. El mundo natural es circular. Las cosas tienen una vuelta. Por lo tanto, ¿dónde está la vuelta en este caso? Que este papel yo lo reciclo. Sí. Y por lo tanto lo puedo volver a utilizar. Y si yo corté un árbol, lo tengo que replantar y reponer para que vuelva a cumplir no solamente la posibilidad de ser algo productivo, sino que además cumpla su rol en el ecosistema. Entonces, ¿qué podemos hacer en la casa? Primero, dejar de pensar linealmente. Porque es una mentira. El pensar linealmente es lo que nos tiene lleno de basura en las calles, los rellenos sanitarios llenos, el cambio climático a través del CO2. Todo eso tiene que ver con este pensamiento o este flujo como lineal de las cosas. Ahora, desde nuestras casas podemos cambiarlo. Por ejemplo, ya, reciclando es uno, ¿cierto? Cierto. El papel, el plástico, hoy día es mucho más fácil. Hoy día muchos municipios te lo pasan a buscar. Sí. Hay puntos limpios, sino bastante cerca, ¿no es cierto? Entonces yo pesco mi residuo y los separo. En mi casa separamos y reciclamos. Eso es un número uno. Número uno. Número dos, muy importante, lo orgánico. También. Las frutas, verduras que compramos, ¿cierto? Cuando nosotros cocinamos, eso que queda y se va a la basura es terrible. La compostera, ahí viene la compostera, pues, sí, pues, ¿ah? Las composteras, la lombricompostera, el compostaje industrial es fundamental porque sí. En la materia orgánica, cuando se descompone, libera un gas que se llama metano. Y el metano es muy potente en términos de provocar cambios en la atmósfera de efecto invernadero. Es 40 veces más potente que el CO2. Entonces, si tú tienes mucho metano liberado, lo que ocurre es que aumenta el calor, o más bien el cambio climático, porque son eventos de extremo calor, a veces de lluvia extrema, etc. Entonces, el poder compostar es fundamental. Por eso es que nosotros como gobierno regional llevamos el segundo programa de Nos Compostamos Bien. Este año fue maravilloso. Está lindo ese programa. Cualquier cantidad. El gobernador Rego nos dijo, bueno, tenemos que recuperar la ciudad para las personas y también la naturaleza para la ciudad. Y las dos cosas están enlazadas, ¿cierto? Dentro de los muchos programas que hemos hecho de medio ambiente, uno de ellos Nos Compostamos Bien. Primero lo hicimos en las casas, con compostaje domiciliario, lombricompostera o compostera. Y ahora estamos haciendo con comunidades. Ese fue más pequeño. Más que pequeño fue en casas. En casa. Ahora es en comunidades. En juntas de vecinos, así que ¿dónde nos escuchan aquí? De Maipú nos escuchan, ¿cierto? Varias comunas. Si nos escuchan en Maipú, creo que en Pudahuel nos escuchan harto, en Cerrillo. Sí, bueno, lo que nos estén escuchando, usted puede postular gratuitamente a una compostera de gobierno regional, gobiernoregional.cl, comunitaria en esta oportunidad, es decir, su junta de vecinos, el club, la parroquia, y pueden tener una o dos composteras de 700 litros que nos permite bajar este metano, pero además una cosa preciosa, que esa materia orgánica se transforma en el mejor abono posible, recuperamos nuestros suelos que también están bastante degradados. Entonces ya tenemos, el primero el reciclaje inorgánico, segundo el compostaje, y ya con eso hacemos un gran cambio en nuestro planeta. Y el tercero, yo diría, Maika, como para hacer las cosas simples y no decir, digamos, tantos consejos, yo diría que ser consumidores conscientes. Cuando tú, yo voy a hacer aquí una confesión. Mi mamá, que ya va para los 80 años. Ay, no lo digas, no le gusta. Sí, no le gusta. Que no me escuche. Es fanática de Temu. Le encanta comprar cosas en Temu. Entonces, no, pero es muy barato. Y me dice, incluso me lo regalaron. Pero muchos de esos productos terminan no ocupándolos. Y terminan en la basura. O no funcionaron, no fue la talla.
están hechos de manera industrial, con Ya. muy pocas como requerimientos más bien como legales y de sostenibilidad. Entonces, yo te diría que el ser consumidor consciente, es decir, comprar lo que necesito, también es fundamental como un cambio. Fundamental como un cambio. ¿Ah? Esas cosas yo creo que son Como fundamentales. fundamentales, sí. Oye, Mauricio, ¿y estamos preparados como país para lo que estamos viviendo o para lo que viene en relación al cambio climático? ¿Tú Mira, yo haría una distinción. Yo diría que, o sea, no lo digo solo yo, hay hartas mediciones bien relevantes con encuestas respecto del cambio climático. crees? Casi el 80% de los chilenos sienten los efectos del cambio climático. ¿Ah? O sea, han sentido lo que es la escasez hídrica, el calor extremo, La agricultura. que la siempre agricultura, han castigadísimos. sentido a lo mejor las inundaciones, o sea, tienen más conciencia del cambio climático. Yo sí veo un retroceso a nivel del gobierno nacional respecto de esto. De hecho, hay algo todavía de negacionismo respecto de esto. ¿Ah? Y más allá incluso de eso, que a mí me preocupa harto, es como esta dicotomía donde la naturaleza es casi el enemigo. ¿Ah? Eso es un retroceso bien importante. O sea, cuando, por ejemplo, hay un ministro que dice, mira, las ranitas, por ejemplo. ¿Ah? Oye, Mauricio, ¿y el Estado? Súper importante aquí. Es fundamental que tengamos un Estado consecuente con el tema del cambio climático, ¿cierto? Sí, po. Y en este aspecto, ¿cuál es la principal responsabilidad del Estado frente a este tema tan importante? Ya, cuando uno habla de Estado, uno como que entendería que es una sola cosa, ¿no? Pero el Estado está compuesta, por supuesto, por muchos servicios públicos, pero diría que hay como 3 niveles que son los más importantes. El gobierno local, que son los municipios, ustedes los conocen, los vecinos, los alcaldes, los concejales, ese es el gobierno local. Sí. Están los gobiernos regionales, que en la región metropolitana tenemos como alcalde de Dorrego, 34 consejeros. Y está el gobierno nacional. Yo te diría que a nivel de los gobiernos locales hay harto entendimiento de lo que es el cambio climático, los problemas ambientales, porque además lo viven todos los días, tienen que sacar los residuos, hacen el reciclaje, tienen que cumplir con las metas, etc. Entonces, yo diría que los pioneros en el Estado hoy día, para mi opinión, son los municipios. ¿Ah? No sé, yo voy a nombrar algunos municipios, por ejemplo, municipio de La Pintana, lleva casi 20 años haciendo compostaje, de toda la feria, maravilloso. No sé, hablemos por ejemplo de Maipú. Maipú tiene hartos problemas ambientales de vertederos ilegales, pero Maipú hace una gestión importante con los voluminosos, por ejemplo, con los cachureos que quedan en la calle. Por ejemplo, tienen un convenio con Rosen para los colchones poder reciclarlos, por ejemplo, ¿ya? Ese es nuevo. Ese es nuevo. Entonces tenemos municipios que han sido como líderes de distintas tipologías de temas ambientales. Tenemos un gobernador regional muy comprometido con el medio ambiente. De hecho, nosotros como gobierno regional invertimos más de 3 veces lo que invierte el gobierno nacional en todo el país. 3 veces en la región metropolitana lo que se invierte en todo el país. Entonces, hay programas de forestación, los bosques de Miyaguaki, el programa Brotar, nos compostamos bien, el programa Tenencia Responsable de Mascotas, en gestión del agua hídrica, estrategias hídricas locales. O sea, hacemos el Tupungato, hacemos muchos proyectos. Y el gobierno nacional, que tuvimos un cambio de gobierno, que hoy día es bastante ambiguo respecto del medio ambiente. O sea, hay todavía un sector que es como negacionista del cambio climático, si hay o no cambio climático. Esta construcción como de enemigos que han hecho algunos ministros que dicen, oye, pero por culpa de una ranita, por ejemplo, no se puede reconstruir. Es como que, o los pirigüines de un estanque, o sea, hay como que se mira la protección, un poco la protección. Sí, como que eso estuviera dificultando el desarrollo, cuando, en mi opinión, y en la opinión del gobernador Dorrego, la protección de la naturaleza debería estar como al centro del desarrollo. O sea, hay... ¿qué, por ejemplo, a ver si uno va a Magallanes, por ejemplo, a Punta Arenas? Las Torres del Paine genera una productividad turística impresionante, po.
Ahora yo, no sé, venía para acá, estamos acá en el centro de Santiago grabando este programa Ecolazo de la Maica y está lleno de turistas brasileños. Aquí vienen los turistas brasileños, van a la montaña. ¿Te fijas? Entonces, no es cierto que el medio ambiente, la biodiversidad se oponga al desarrollo, No, todo lo jamás. contrario. ¿Ah? ¿Cómo colocamos la protección del medio ambiente al centro de nuestro modelo de desarrollo? Ese es como el desafío. ¿Ah? Entonces, no es un enemigo nuestro un árbol, no es un enemigo nuestro una ranita, no son enemigos, son relaciones que tenemos con nuestro entorno que tenemos que cuidar mejor. Y mientras mejor tengamos esa relación, vamos a ser más resilientes, es decir, de alguna manera resistimos mejor el cambio climático. Por ejemplo, vamos a dar los ejemplos ya que tenemos harta gente vecino, la temperatura máxima en la comuna de Lo Barnechea es hasta 10 grados menor que la máxima en Quilicura. ¿Por qué es eso? Porque Quilicura tiene menos arbolado. O sea, gracias a los árboles que hay en Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, la temperatura es menor. Si uno ve el mapa de calor y el mapa de deforestación, son iguales. ¿Ya? Un árbol te puede bajar 3, 4 grados de temperatura. Pero esto es lo terrible de esto, es que si tú comparas la esperanza de vida de una persona que nace y muere en Vitacura respecto a una persona de la esperanza de vida de alguien que nace y vive en Quilicura, hay 10 años de diferencia. Sí. Entonces tenemos dos realidades muy distintas en comunas que pueden estar a 10 kilómetros de distancia. Entonces, o menos incluso, si uno compara, por ejemplo, la cantidad de áreas verdes que tiene Independencia, que es una comuna muy densa, tiene menos de 1 metro cuadrado de área verde por habitante, por ahí 1.2, dependiendo del estudio. No sé, pues tú a Providencia tú puedes llegar caminando y tienes 7 metros de área verde por habitante. Entonces, esas diferencias que tenemos en el territorio son injustas, pero provocan problemas también, provocan problemas de salud, hay que aumentar el gasto en salud, problemas de salud mental, de desempeño escolar, o sea, son múltiples los problemas. Entonces, la mayoría de los países, los estados de bienestar del norte global, Europa, Estados Unidos, tienen infraestructura verde muy extensiva, muy robusta, y han ido recuperando aquellos bosques que ellos mismos cortaron en el pasado, porque saben que eso es importante. Lo último, Maika, mira. Ya, cuéntame. Estuvimos en la Expo Agua hace poco y estuve con un dirigente de una APR, de un agua potable rural, Ya. de la región de Los Ríos. ¿Ya? Entonces, en la región de Los Ríos hay agua, pero no tenían agua para tomar, entonces hicieron una APR y lograron proteger un macizo de casi 4.000 hectáreas de bosque, porque de ahí viene el agua. Ellos ya entendieron que el agua que toman depende del bosque que tienen arriba, entonces es un lugar que no es un parque nacional, una reserva, es una reserva privada para abastecer de agua potable a una comunidad. Ellos ya lo entendieron, eso ya existe. Nosotros dependemos de la biodiversidad, dependemos de la naturaleza, y eso es un poco el modelo que tenemos que cambiar. Yo siento que este gobierno nacional del presidente Kast lleva poco tiempo, hay que darle tiempo y ojalá que le vaya muy bien, pero tiene una dicotomía respecto de esto, tiene un discurso que a veces va como en contra del medio ambiente, como que se opusiera al desarrollo. Y yo creo que es todo lo contrario. O sea, si tú no proteges el medio ambiente, no solamente va a tener problemas ambientales, va a tener comunidades más enojadas y un negocio que no se sostiene. No, mira, ayer, como te conté en el Congreso Iberoamericano de Líderes Ambientales, se mencionó esto, es como recurrente no solo en Chile. Y en ese aspecto, ellos, los líderes, se sentían como un poco amedrentados, incluso muchas veces, por no ser comprendidos en que podemos avanzar un país partiendo del respeto tanto por la biodiversidad, que viene siendo los territorios, y crecer en conjunto, pero sin destruir. Ellos daban a entender que no es necesario que destruyamos la biodiversidad para crecer. Y es ese el conflicto que existe. Podemos crecer, Mauricio, respetando la biodiversidad. 3 puntos que tú crees que el Estado debiera conservar para cumplir con esto. Mira, hay 3 puntos muy concretos, así, ni siquiera en abstracto.
nuestro país le costó más de 12 años tener un servicio de biodiversidad protegida, que ahora entró como con un freno. O sea, yo creo que es un servicio y es parte de nuestra institucionalidad ambiental que partió con la ley de bases de medio ambiente del año 93. Imagínate, el año 93, estamos en 2026. Y es la patita que nos faltaba en esa ley, el servicio de diversidad. Hay que potenciar el servicio de diversidad para poder, se llama servicio de diversidad protegida, justamente para poder conservar lo que nos queda. Eso es fundamental. Segundo, hay que juntar los mundos. El mundo de la protección ambiental, la productividad y las comunidades suceden en un mismo territorio. Uno no puede ver las cosas por separadas. ¿Ah? Porque no son enemigos. No son enemigos. Entonces, todos quieren avanzar. Entonces, si yo estoy en una comunidad, y por ejemplo, ya van a hablar de Quilicura, y se me va a instalar un data center, ese data center tiene que ser evaluado ambientalmente y tiene que haber una posibilidad de vecinos que puedan participar. No para que necesariamente no esté el data center, sino que para que se puedan compatibilizar los usos. ¿Te fijas? Y bueno, y el data center consume mucha agua. Bueno, está bien, compensa el agua que vas a ocupar. ¿Te fijas? Entonces, yo no tengo una mirada, ni creo que eso tener una mirada de que no entre nada más, que no entre ninguna tecnología, que no haya desarrollo productivo. Pero que ese desarrollo productivo tenga una licencia social y tenga al menos una compensación ambiental. Y es más, uno podría pensar incluso en biodiversidad positivo y pensar en agua positivo. O sea, si yo ocupo el día, qué sé yo, un vasito de agua, en el caso de una industria, pueden ser, ¿no es cierto?, metros cúbicos, yo lo compenso y hago proyectos que me permitan reingresar al agua. Eso ya existe en muchas industrias del mundo, ¿ah? Que se llama agua positivo, y hay empresas que lo certifican. ¿Por qué no podemos avanzar en eso? En tener un país desarrollado, que crezca, que tenga certidumbre para el mundo productivo, pero que cuide el medio ambiente y cuide sus comunidades, las comunidades en las cuales está. Yo creo que eso es posible. O sea, nada más no es posible, ha ocurrido en muchos lugares. Si por el contrario, yo solo me enfoco en lo productivo, no me importan las comunidades ni el medio ambiente, esa industria, lo más probable es que no persista en el tiempo. Porque va a tener una comunidad que se va a oponer, porque los recursos se le van a acabar. Ese es como el cambio de paradigma más importante que tenemos que tener, y yo espero que este gobierno nacional lo pueda entender y lo pueda incorporar. Y la tercera, te falta la tercera. Bueno, y la tercera, yo te diría que en nuestro país tenemos, y voy a hablar de la región en particular, pero esto es para todo el país, tenemos algo, una vulnerabilidad grande que tiene que ver justamente con el agua. Nosotros, este julio, que ya terminó, es un julio que llovió harto, es uno de los que más ha llovido en los últimos 20 años, pero venimos de un junio que ha sido el que menos llovió en los últimos 20 años. O sea, imagínate el contraste que nos provoca el cambio climático. Un junio muy seco, extremadamente seco. Terrible, sí. Y un julio con inundaciones, ¿cierto? Y esto nos provoca un problema en el uso del agua. Nosotros en la región metropolitana dependemos de una cuenca, ¿cierto? Una cuenca, imagínense, cuenca es como un cuenco, como una olla, ¿no es cierto? Que es por donde corre el agua, desde la cordillera hasta el mar, que es la cuenca del río Maipo. El Mapocho aporta ahí a la cuenca del río Maipo. Nosotros dependemos, el 42% de la población de Chile depende de ese río, que es de los 9 más amenazados del mundo, y hoy día tenemos un déficit de agua de 63 metros cúbicos por segundo. Mucha agua nos falta. Como nos falta agua, ¿de dónde estamos sacando agua? Del acuífero, el agua que está bajo la tierra. Y ese acuífero viene disminuyendo. Yo que vivo en el sector norte, antes los pozos están a 30 metros, 40 metros, hoy día hay pozos a 200 metros. Sí, o sea, está disminuyendo el acuífero. Entonces, es evidente que nos vamos a quedar en algún momento sin agua. Lo ha estudiado CR2, ya sabemos que hay una... Entonces, tenemos que hacer una gestión de un uso sostenible del agua y un manejo integrado de la cuenca. Ese diría yo que es el tercero. Chile no tiene esa estructura institucional. Chile tiene 46 instituciones que intervienen, no tienen alguna competencia en el agua se maneja por derechos de aprovechamiento de agua que son heredables y que los derechos no conversan con el agua disponible. ¿Cierto? O sea, yo puedo tener muchos derechos, pero si el río no tiene agua, ¿qué saco, no? Entonces, necesitamos tener un manejo integral de la cuenca. Entonces, para eso hay que modernizar el Estado, ¿ya? Hay países que ya lo hicieron, Estados Unidos lo hizo, Australia lo hizo,
y lo hizo Israel. Fíjate, Estados Unidos y Australia, los dos con clima mediterráneo igual que el nuestro. Y si miramos a nuestro alrededor, fíjate, Barcelona tuvo que hacer racionamiento de agua. Barcelona, mujer. Ya, y dije, ya, Barcelona está bien, es mediterráneo. Bogotá tuvo que hacer racionamiento de agua el año pasado. O sea, es algo que está ocurriendo en el mundo. Estuvimos a punto nosotros. Y nosotros en el acuérdate. verano, en enero del 2022, Sí. tuvimos una reunión, el gobernador Claudio Rego y yo, con Aguas Andinas, y Aguas Andinas nos dijo que había una probabilidad bastante cierta de tener que racionar el agua. Y nosotros lo que le preguntamos es, el gobernador dijo, ¿hay un protocolo? No hay protocolo. No. Y generamos rápidamente un protocolo para que en caso de que racionar, saber cómo sería. Pero está bien, eso está correcto, pero la idea es que lo podamos evitar. Entonces diría que el tercero es el uso sostenible del agua. Y eso se replica en nuestros hogares también, ¿no? O sea, por ejemplo, el lavar el auto con la manguera del jardín que corra, es terrible. Sí. Las filtraciones de la casa es terrible. Las duchas eternas. La ducha eterna, ¿cierto? También es terrible. Pero entonces también eso nosotros tenemos que incorporarlo. En los países que han dado este avance, tú tienes una tarifa hasta un cierto consumo, que es un consumo promedio por persona, te pasas de eso, te pasas 1 litro Una multa. y te sube el doble. Te sube el doble, o sea, para que tú realmente tengas conciencia, porque efectivamente si no, el agua corre. Yo tengo hijos Si no adolescentes. te duele el agua, que te duele el bolsillo. No sé si te pasa, que tengo hijos Buena adolescentes técnica. que van, encienden la ducha y se van a la pieza porque quieren que esté calentito. Pero en eso van a la pieza, no sé, prendieron el teléfono y yo Y siempre los corrió estoy el agua, apurando porque corrió el desesperado agua. porque el agua sigue corriendo. ¿Ah? Tengo otro amigo que lo que hace, muy sencillo, es que mientras se calienta el agua coloca un balde y eso la saca al lado y con eso riega las plantas del jardín. Mira, hay miles de Y formas. la botella con piedra en el estanque. La botella con el estanque que ayuda, pues, los estanques antiguos son 20 litros Sí, de o una. 22 litros. Los estanques nuevos, hay estanques hoy día que tú lo puedes comprar y son 3 litros, y incluso hay unos de 1 litro, ¿ya? Entonces, imagínate, en cada descarga del WC estáis perdiendo 17, 15, 16, que se pierden. Claro. Lo de la botella es como una manera más fácil porque con eso le quitas el volumen de agua Al y tiro. disminuye la Una descarga. buena técnica esa. Es una súper buena técnica, la vamos a hacer todos en la Antiquísima. casa. Sí. Entonces, el agua yo diría que es el otro tercer desafío muy importante para la región metropolitana, pero si tú ves en realidad para todo Chile del norte hasta Puerto Montt, o sea, fíjate, no sé, pues el lago Ranco con problemas de agua. ¿Te has fijado, Mauricio, que ustedes han sido pioneros en los bosques de bolsillo? En fortalecer este tan hermoso trabajo a nivel regional. Y en ese aspecto, el otro día hablando con Sonia Reyes, tú sabes que Sí, Sonia po. también está aquí con nosotros, ella me decía, no hay una norma en el Ministerio de Vivienda que obligue a las empresas que construyen villas a idear métodos de desagüe inteligente de estas villas para evitar las inundaciones, que las vemos todos los años, las villas inundadas. Y en este aspecto, los bosques de bolsillo son muy necesarios, pero esa norma no existe. Estamos bajo las buenas voluntades de quien va a construir, de que si quiere hacer un buen sistema inteligente de evacuación de las aguas o no. En ese aspecto, ¿qué aconsejarías tú? ¿O qué se puede hacer? Mira. ¿Cómo se puede llegar a que se haga una norma de que el Ministerio de Vivienda lo considere como una obligación para las empresas que construyen? Hay dos preguntas detrás de lo que tú me has dicho. En primer lugar, cuando decíamos que el Estado tiene estos 3 niveles, Claro. ¿no? El gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional, ¿cierto? El Sí. presidente con su ministro nacional, el gobernador Rego en esta región, el regional, y los alcaldes 52 en la región metropolitana, el local. Cuando elegimos gobernadores regionales, que fue el año 2021, electos democráticamente, no existía en los gobiernos regionales medio ambiente. No existía, o sea, no había un departamento, una unidad, no existía el medio ambiente en un estado intermedio del Estado. El gobernador Rego me llama y me dice, Mauricio, te quiero invitar a formar el primer departamento de medio ambiente de la historia de los gobiernos regionales. Entonces, claro, nosotros tenemos una cartera bien importante, ya te contaba que es muy grande, pero
hemos innovado harto. Tú decías los bosques de bolsillo. Sí, pues hemos innovado los bosques de bolsillo. Pero tenemos otra innovación, que en realidad no son innovaciones nuestras. La mayoría son innovaciones que alguien ha hecho. O sea, es pilotar algo que hizo un municipio, una empresa, una persona. Hicimos los jardines de lluvia. ¿Ya? Y los quiero invitar a los que nos estén escuchando de la comuna de Peñalolén, ahí en la calle Sánchez Fontecilla. Hicimos el primer jardín de lluvia junto con la Asociación de Chile, que es hermoso. Los vecinos en ese lugar tienen doble acera, que fue la solución que encontraron para que no se inundaran las casas cuando llovía mucho, porque ahí hay una calle que tiene pendiente, que choca con Sánchez Fontecilla, se acumulaba el agua en la calle, Todo inundado. pasaban las micros, pasaban los autos y el agua entraba a las casas. Bueno, ahí hicimos una implementación que no es un colector de agua lluvia, que es un jardín de lluvia, que es una área verde que permite recibir mucha agua, pero además infiltrar el acuífero. Entonces tiene un doble beneficio. E impide de que se inunde, pero también permite que el agua quede en la reserva, que es el acuífero, el agua que está bajo la tierra, ¿ya? Y eso es una innovación que después hicimos con el Fondo Agua Santiago Maipo, en Maipú, en San Bernardo, ¿no es cierto? Y que vamos a seguir haciendo en Pudahuel, que vamos a seguir haciendo porque nos permite en estos lugares que se inundan localmente responder a esa emergencia, ¿ya? Ahora, efectivamente, lo que tú me dices es qué tenemos que hacer para que no se inunden. Por ejemplo, lo que nos pasó en la Villa de los Presidentes en Talagante, que se hizo una villa nueva, que la hizo el Serviu, en un lugar de baja pendiente y sin el alcantarillado. Y aquí, o el suficiente alcantarillado. Y aquí donde uno dice, claro, cuando dice, no, pero es que la gente necesita casa. Obvio que necesita casa, pero necesita también que esa casa venga acompañada de un área verde, de las mitigaciones de los colectores de agua lluvia, buen transporte. Nosotros no vivimos solo en una casa aislado. No. ¿Ah? Es lo que nos pasó, no sé si nos escucha alguien en Puente Alto, en Bajos de Mena. Fue una política estatal de llevar a gente a un lugar y dejarlo a 2 horas de su trabajo, con poca locomoción, sin áreas verdes, y de a poquitito se ha ido compensando, ¿no? Pero nosotros vivimos en una integralidad, y muchos de nosotros, tú por ejemplo que vives en Maipú, viniste a Santiago, atravesaste 4 municipios, nos movemos por la región. Nos tenemos que mover por nuestro trabajo, por salud, por los colegios, por estudio, por lo que sea. Necesitamos tener transporte de calidad, necesitamos tener aceras para que los puedan caminar. Fíjate que no existe fuera del gobierno regional otra instancia que construya veredas. Y cuando tú tienes personas adultos mayores y sabes que la principal problema traumático que tienen son las fracturas de cadera, el buen estado de las aceras es fundamental. Y tenemos hoy día comunidades que no tienen vereda. Y en Maipú te debe pasar que no hay vereda. Sí. Entonces, eso tiene que estar acompañado. No es solo la casa. ¿Eh? Yo entiendo esto de que todos queremos una casa con parrón. Sí, ya, eso es muy importante, que si hay una casa tenga un pequeño jardín, si un departamento tenga balcón. Eso es fundamental. Pero también se requiere movilidad, mitigación de agua lluvia, se requiere áreas verdes. Eso es fundamental para la vida de todos nosotros. Mauricio, y en este aspecto de hilo y retejedores de la biodiversidad, ¿qué crees tú que es así como fundamental y necesario que la ciudadanía pueda participar, que le podamos educar un tanto poquito, porque tiempo no tenemos tanto, pero que sea así al clavo? ¿Qué se te ocurre que podamos decir a esta comunidad hoy día? Yo creo que, mira, el ser humano, nosotros como especie, somos primates. Te tengo que decir, Marca, tú y yo somos primates. Sí. ¿Ya? Somos unos primates bien especiales porque no tenemos como otros animales, no sé, como los tigres que tienen colmillos grandes, o garras, o no sé, los chimpancés tienen una fuerza que es 8 veces la nuestra, ¿ya? Nuestra herramienta para sobrevivir es la cultura, es el lenguaje, es la forma de comunicarnos, que es bien compleja, de ponernos de acuerdo. Nosotros nos ponemos de acuerdo en tus comunidades, las juntas vecinas, los comités ambientales comunales, etc. Entonces, nosotros podemos hacer mucho daño a la naturaleza, pero también podemos ser ingenieros ecosistémicos, podemos devolver a reconstituir la naturaleza. Fíjate que hay muy pocas especies que pueden hacer eso,
que puedan reconstituir la naturaleza. Entonces, yo por ejemplo veo ya el equipo del Comité Ambiental Comunal de tu zona, por ejemplo, de Maipú, Claudio Gaeta, ¿no es cierto?, que han peleado por el pajonal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque han visto que llegan los pajaritos, llegan las aves migratorias, le sacaron fotos cuando llovió, ¿cierto? Fíjate lo que se consiguió. Se consiguió poder erradicar el campamento Japón con soluciones habitacionales para esas personas, hacer un nuevo conjunto con un área verde que preserve el humedal. Del 2010 que lleva esa lucha. Sí, po. Han 16 pasado años. Un montón de dirigentes. Ahí está Rosemary, una Mira, gran pues sí, dirigente, po. la Rose, Claro. que está del día 1 y levantando esa bandera. Exacto. Ella. Y es cierto, ha costado mucho, pero como tú dices, llegó hoy día una solución. Llegó hoy día una solución. Entonces, fíjate que una comunidad, la Rosemary, tú, Claudio, un montón de gente, Sí. que logró juntar la vivienda con la biodiversidad. Hasta Ricardo Acuña estuvo. Hasta Ricardo Hasta Acuña, Ricardo, claro, ahí de 2010. ¿cómo se Me llama? Cuatro contaba, Álamos. sí, Por también supuesto. estuvo metido Pero mira lo en toda esa importante pega que enorme. lograron. Y lograron que nosotros como gobierno regional apoyara un poco, que el Servio hiciera la construcción del parque. O sea, fíjate, o sea, lo que se logró, lo que se va a lograr ahí es la convivencia entre el ser humano y la biodiversidad. Mire qué bonito. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en otro ámbito, en la parte alta de Santiago, en San José de Maipo, en que vuelva el guanaco a la cordillera. Oh. Que el guanaco se extinguió, disminuyó mucho Sí. sus poblaciones por cacería, porque Sí. la gente los caza, Sí. todo hasta el día de hoy. Y hay 400 guanacos que están moviendo en la parte alta de la cordillera, que están pasando y estamos teniendo 2 centros de reproducción de guanaco y vamos a reintroducir el guanaco. ¿Ya? Cosa que tú vayas a la cordillera y te encuentres con un guanaco, imagínate además desde el punto de vista turístico, lo que puede significar eso, porque además el guanaco y cualquier especie, la ave migratoria, cumplen un rol ecológico, que nos ayuda mucho. Entonces, ¿qué es lo que es el guanaco? Es el jardinero. Si tú tienes guanaco en la cordillera, la vegetación va a estar más sana y va a ser más biodiversa, van a haber más especies. Sí. Y por lo tanto, y si hay guanaco, va a haber alimento para el cóndor. Y entonces va a haber cóndores, es alimento para los zorros, es alimento para el puma. Entonces, tú de alguna manera restableces una función del ecosistema que no solamente le ayuda a los animales, a las plantas, sino que también a nosotros los seres humanos. Porque un ecosistema sano también son menos enfermedades para nosotros. Vamos a ver el ejemplo ahora del pajonal. En el pajonal llegan aves rapaces. Hoy día tenemos una plaga, un problema con el ratón colilargo y el anta. ¿Ah? Ese es un problema grande. Entonces, ¿quiénes son los controladores? Las aves rapaces. ¿Dónde se están controlando? Digamos, van a tener un hogar en el pajonal. Entonces, no es solamente el hecho de construir viviendas, no es solamente el hecho de urbanizar la ciudad, es cómo rehacemos este ambiente. Algunos le llaman rewilding también, o sea, cómo podemos los seres humanos destruir, pero también la capacidad de recomponer. Eso es bien único de nuestra especie y creo que eso es lo que tenemos que nosotros fortalecer ahora. Mauricio, entonces, no es suficiente únicamente con reciclar, dar solución a estos problemas de la parte de la ciudadanía. No es suficiente. Yo creo que el valor que tiene el reciclaje es que te cambia la cabeza, lo que decíamos al principio, de una mente lineal a una mente circular. Yo diría que de ver un conjunto y ver cómo todo es un ciclo. El agua es un ciclo. El agua cae de la cordillera en forma de nieve, se derrite, llega al río, la ocupo como agua, sigue su curso, alimenta un montón de especies, forma los humedales, llega al mar, en el mar se evapora y vuelve a llover. Es un círculo. Los materiales también, un bosque. Y yo corto un árbol y si soy capaz de reponer ese árbol, voy a hacer todo el ciclo nuevamente, ¿no? Y con el compostaje de por medio, que transforma la materia orgánica en inorgánica. Entonces, nuestro mundo real, el mundo en el cual nosotros habitamos, el territorio que decía esta señora, ¿no es cierto?, de comunidad originaria, el territorio, la biodiversidad, es circular. Y somos todos. Y somos todos. Como Si ella yo decía. me salgo de ese círculo, le estoy quitando a otras personas o a otras generaciones. Entonces, si yo fluyo dentro de ese círculo, entonces soy más sostenible en el uso del agua, en el reciclaje, en el compostaje, en el ocupar lo que necesito y no más que eso. ¿Cuál es la solución, crees tú, para la forma en que llegamos a la ciudadanía para hacer comprender que esta responsabilidad no es de un Estado, no es de
un ciudadano es algo de todos. ¿Cómo crees tú que hoy día les podemos decir lo necesario que es que comprendan esto? Bueno, un poco lo que ya he dicho, ¿no? Que yo diría que hay dos cosas. Uno, de comprender que somos naturaleza. Nosotros somos naturaleza, somos una especie más en este mundo, tenemos relaciones con otras especies, dependemos de ellas para poder respirar, para poder comer, para tomar agua. Y yo creo que eso es importante de educación. Pero sí soy crítico, muy crítico, Maika, del modo que ha tenido el ambientalismo y la academia de mostrar la afectación al medio ambiente y al cambio climático. Soy muy crítico de ello, porque realmente tenemos una forma de presentarnos que es muy terrible, es muy apocalíptica, es como que el mundo se va a acabar. Entonces tenemos chicos que están con ansiedad climática, que ya se desconectan de este mundo porque ese mundo se va a acabar, es tan terrible, se están muriendo las especies, está todo contaminado, ¿cierto? Yo creo que ese mensaje no es tan movilizador. Yo creo que más bien el mensaje de más positivo respecto al ambiente, de las cosas positivas que me trae a mí, a mi comunidad, al planeta, el poder hacer estas acciones, de poder limpiar, por ejemplo, en Mapocho, lo que hacen los chicos de conciencia ambiental, por ejemplo, ¿no? Que es maravilloso. Lo que hace Superbee, por ejemplo, que él es una persona que trabaja como todos nosotros, pero dice: yo tengo un desafío para limpiar, para hacer cosas. Yo no me interesa nada más que limpiar. Y junta comunidades, se juntan 200 personas a actuar, ¿no? Y cómo ven que eso tiene algo positivo. Entonces después de eso ya se sumaron algunos recicladores. Entonces lo que sacaron empezaron a reciclarlo. Y se empezaron a sumar los colegios y las juntas de vecinos. Y se forma, y tú ves el espíritu y es de mucha alegría. Sí. Nadie está muy terrible, y pucha, qué pena que esté así, estamos ya, qué bueno que vamos a limpiar el Mapocho porque se va a ver lindo. Que se hace y compañerismo, ¿cierto? Sí. Y después tú ves que la consecuencia de eso es que cuando llovió después ya no se anegaron en ciertas zonas porque se limpió el río. Entonces el lenguaje en positivo de estimular a las personas a proteger el medio ambiente creo que es fundamental. Ahí tenemos que cambiar eso. Es parte de nosotros, es parte de nuestro modelo de desarrollo. Sin el medio ambiente no podemos persistir. No hay futuro. Y no hay futuro. Entonces, esto no es una nave espacial, no tenemos la capacidad. Incluso las naves espaciales tienen que llevarse cosas de acá para poder subsistir. El oxígeno, la alimentación. Entonces, vivimos de esta tierra y necesitamos cuidarla porque somos parte de la tierra, básicamente, diría yo. Oye, Mauricio, y en esta área que tiene que ver con el agua, volvamos al agua. Yeah. ¿Qué tips tú crees que es necesario que hoy día el vecino sepa como así necesario para que nos colaboren con esto del ahorro del gasto excesivo del agua? Claro, dijimos algunas cositas. A ver, primero, la región metropolitana, ¿ya? Dijimos que tenemos 63 metros cúbicos por segundo, o sea, mucha agua de déficit, ¿ya? ¿Dónde está el mayor déficit? Número uno, el que más consume es la agricultura. Uno no pensaría que en Santiago hay tanta agricultura, ¿no? Me diría, no, porque es una ciudad muy urbana. Fíjate que casi un tercio de las hortalizas de Chile se producen en la región metropolitana. O sea, nosotros no tenemos desarrollo forestal como otras regiones, tenemos desarrollo agrícola y mucha hortaliza. Entonces, primero, si usted tiene una huerta, vive en un sector rural, ¿no es cierto? En Maipú hay hartas huertas. Bueno, el ser eficiente con el uso del agua es importante. El riego tecnificado, el riego por goteo, eso cambia la película, pero totalmente respecto a los riegos, ¿no es cierto?, que son tendidos, que consumen muchísima agua. Eso como número uno. Después, lo segundo que más consume es lo residencial. Casi el 30% del consumo no son de las grandes industrias, es lo que consumimos en la casa. Entonces ahí, lo importante, la fuga, número uno, ¿cierto? Eso es fundamental, o sea, y es fácil verlo. Si ustedes cierran toda la llave de la casa y se van al medidor y el medidor sigue dando vuelta, tengo una fuga. Puedo llamar a mi distribuidor, que puede ser Agua Andina, puede ser SMAPA, oiga, tengo una fuga en mi casa, y ahí disminuye muchísimo. Claro, a lo mejor no me sale tan caro, pero es mucha agua la que se pierde. Segundo, el lavado de auto con manguera en el jardín. Eso puede consumir hasta 3.000, 4.000 litros de agua. Eso no se puede hacer. Es mejor contratar un servicio de limpieza o limpiar en seco,
pero eso consume mucha agua. Y lo que decía, vamos a decir, los WC antiguos, claro, mejor ojalá cambiarlo por uno más nuevo, pero si no, una botellita de agua adentro que disminuye la capacidad del estanque de los 20 litros que son los más antiguos a ojalá a la mitad, a 10. Hay algunos WC, si tienes que cambiarlo, compra uno de bajo consumo. Nadie te obliga a hacerlo, pero no cuestan más los de bajo consumo y de 20 pasa a 3 litros por cada descarga. Así que ahí tenemos consejos como bien básicos para el tema del agua. Fáciles. Y una cosa muy importante que tenemos que hacer todos en nuestras casas y tenemos que hacerlo también en los gobiernos locales, en los municipios. Tenemos suelos demasiado impermeables, demasiado compactados, ya sea porque tenemos cemento, tenemos asfalto o simplemente porque está tan comprimido, por ejemplo en áreas verdes, que no permea el agua. Entonces tenemos que también hacer áreas verdes que sean más permeables, como por ejemplo los jardines de lluvia. Maravillosos, son maravillosos, un trabajo conjunto, comunitario, en que todos se ponen de acuerdo, en que todos colaboran y en que se une tanto la autoridad como el vecino. Y eso es una forma de trabajar también de manera conjunta. Oye, Mauricio, doctor en gestión ambiental y biodiversidad, ¿qué ha sido para ti cumplir tu rol en la gobernación regional? Mira, ¿cómo ha sido? A ver, primero que antes de trabajar en el gobierno regional yo trabajé en el Parque Metropolitano, Sí. fui director del Parque Metropolitano durante 8 años y fue un trabajo que hice con mucha pasión, mucha alegría, me llenaba muchísimo. Después me invitaron a participar del MIMBU. Totalmente distinta. Y ahora me invitaron a armar el departamento de medio ambiente. Pero yo tenía una deuda conmigo mismo, porque yo cuando era veterinario me puse a estudiar un magíster en ecología evolutiva. Y la verdad es que después ya fui director del zoológico y no pude terminar el magíster, así que quedé como la espinita. Entonces dije ya, voy a terminar, pero ahora voy a ir por más. Es como cuando no pude subir el Everest, voy a subir por la cara norte, más difícil. Entonces saqué mi doctorado. Y la verdad es que me metí en este doctorado porque era un doctorado nuevo y que se enfocaba en la biodiversidad. Pero no solamente en el estudio de la biodiversidad, sino que en la gestión para la conservación de la biodiversidad. Y en ese sentido creo que la Universidad de Santo Tomás hizo un programa que es bien innovador, que yo estoy muy agradecido y que me ha permitido primero como saciar mi curiosidad por este mundo. Yo creo que eso es lo más importante, pero también me ha entregado herramientas de gestión para el puesto que estoy desarrollando, que ya no solamente tiene que ver con medio ambiente, sino que tiene que ver con la planificación territorial, tiene que ver con la admisibilidad de todos los proyectos, con la información del territorio. O sea, es un puesto directivo que es un poco más amplio, que abarca toda la región y que lo hago con mucho compromiso, pero además con mucha convicción, porque yo creo que el gobernador Claudio Rego efectivamente es un político, una persona que tiene muy enraizado que el medio ambiente y el desarrollo humano no están desvinculados. Y por eso que la frase que nosotros decimos dos frases. Por donde pasa el gobierno de Santiago la gente vive mejor, esa es una frase. Y la otra que decimos es recuperar la ciudad para las personas y la naturaleza para la ciudad, porque estamos relacionados y sabemos que una persona que tiene buena locomoción, que tiene áreas verdes, si tenemos los ecosistemas sanos, va a vivir más tiempo, va a vivir mejor y va a vivir más feliz. Y eso es lo que buscamos, porque la gente de la región metropolitana tengan todos la misma posibilidad de ser igualmente sanos y felices. Un saludo para el gobernador, que lo queremos tanto, él sabe. Sí. Él sabe que Maipú allá tiene su rinconcito donde lo quieren harto y él es bien querido en realidad en toda la región, es bien cercano. Sí, y bueno, hemos pasado un momento bien duro, he ido saliendo bien de todos los procesos y yo creo que eso demuestra que él, digamos, en más de 30 años de trayectoria ha sido una persona intachable, con alto compromiso por la biodiversidad, por la naturaleza. Bueno, es un apasionado por la montaña, se la pasa yendo a la montaña, ama la región metropolitana, entonces yo creo que efectivamente ha impuesto una forma de hacer un gobierno regional, por ser el primero, y por la forma que tiene, que va a quedar en el tiempo. Por lo pronto, va a quedar algo que no existía, Dejar que una era, huella, que era el una Departamento leyenda. de Medio Ambiente. Eso no existía, eso va a quedar como huella, va a dejar muchas otras huellas como el Cerro Chena, como el Cerro Renca, como los bosques de Los Orsiles, bosques, como los jardines de me lluvia, como encanta. tantas las cosas que hemos hablado Me en este encanta. programa. Y espero también el Mapocho caminable y pedaleable. Creo que
una de las cosas buenas va a ser que este legado, ¿no es cierto?, que va a dejar el gobernador Rego sirva para que los próximos gobernadores también tengan un estándar y ojalá que ese estándar incorpore siempre la protección del medio ambiente y a las comunidades. Creo que esa es la forma de gobernar y yo de verdad deseo que ojalá el gobierno nacional, ¿no es cierto?, también pueda incorporarlo porque nosotros somos una integralidad. No solamente necesitamos vivienda, no solamente necesitamos responder a la emergencia, nosotros necesitamos una vida plena y para eso necesitamos tener una ciudad que sea amable, que tenga servicio y que tenga muchas áreas verdes. Y preparada, ciudad preparada para el futuro, para prevenir todos los cambios ante esta diversidad del clima que ha afectado bastante, no solo a Chile, debemos reconocerlo, ha sido a nivel mundial. Y estamos llegando al final. No te puedo creer. Qué terrible, se ¿Tan pasó rápido? muy rápido, Mauricio. Feliz de haber compartido contigo una breve despedida porque ya se nos está acabando los minutos. No, yo decir que muy contento de haber venido, Maika. Yo te quiero mucho, te admiro mucho en tu rol de dirigente, siempre con mucho cariño con los vecinos. Alguna vez nos tocaron algunas urgencias, ¿te acuerdas? Fuimos a ayudar a algunos vecinos de algunas comunidades que tú nos llevaste, así que agradecerte por la conversación, que sigas siendo dirigente allá en Maipú. También felicitar al medio, ¿no es cierto?, Prisma, que desde los territorios está llevando también esta información, así que feliz y cuando quieran me invitan de nuevo. Nos despedimos aquí en Ecolazo, el parte de este retejiendo la biodiversidad, porque somos aquel hilo ancestral que nos une a todos y vamos siendo todos un solo camino, un solo tejido por un mejor futuro.